Muy buena familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de YouTube Phoenix 11. Espero que estén disfrutando de todo el contenido que les fui dejando todo este tiempo del que no estuve creando, no estuve presente, pero sí estuve creando yo en mi vida, me concentré en mí, en empezar a darme todo lo mejor a mí para poder volver a darte lo mejor a vos. Sí, definitivamente solté el crear contenido en YouTube. Estuve a full en TikTok, donde estamos ya hoy día con más de 14,000 seguidores, varios videos virales, una comunidad de 300 personas, un canal de WhatsApp, te voy a dejar en el link en la descripción, de más de 2,000 personas, 2,300 personas. Así que familia, se dio un salto cuántico, estamos en otra realidad, estamos en otro punto de vista, estamos en otro departamento, en otra ciudad, viviendo la mejor vida posible. Se puede notar que estoy súper contento, súper agradecido también por permitirme yo vivir esta mejor versión, permitirme a mí conocerle a Dios, que es mi mejor versión, acercarme a Él todos los días. Hoy, nuevamente, hace una semana, exactamente hace 8 días, volví a arrancar las 5 a.m., volví a arrancar con mi rutina, mi disciplina. El salirme me hizo entender de que también en la no línea, en el no ser, en la falta de disciplina o en donde sos creativo, no solamente es cuando estás en la estructura, sino también cuando estás empezando a vivir esa versión tuya innata que se levanta a las 3 de la tarde, se duerme a las 6 de la mañana, pero no deja de crear. El humano no deja de crear, sea lo que sea que esté haciendo, no deja de crear. Yo me entré en esa realidad unos 2, 3 meses, estuve así como volviendo, viniendo, intentando, levantándome a las 5, luego al día siguiente durmiendo súper tarde, pero creando contenido, siendo un poquito más libre en cuanto a disciplina. Y la verdad fue realmente donde di ese salto cuántico. De verdad estoy contento, estoy agradecido por haber vivido ese proceso. Obviamente, en donde realmente me encuentro siempre, en donde realmente estoy forjando mi carácter, en donde realmente estoy creando desde mi mejor versión, es cuando sigo la disciplina de Dios, la doctrina, que es tu mejor versión, es irte a esa versión más elevada de tu conciencia, que es tu conciencia es evolutiva, constantemente vas a estar evolucionando, por ende, donde tus hábitos estén alineados a la mejor versión tuya, sacrificando todos los hábitos involutivos, destructivos que nos distraen de lo esencial, de lo que es vivir de verdad, vivir apasionado, vivir feliz, vivir entregado. Es una locura lo que puede pasar con tu vida si empezás a entregarte. Desde ya esta clase es para hacerte ver que todo lo que sucede es perfecto, absolutamente todo lo que viviste te trajo a donde estás. Ahora el punto es, ¿qué tan agradecido estás con lo que fuiste? ¿Qué tan agradecido estás con lo que sos? ¿Y qué tan alineado estás con lo que querés ser? Te vuelvo y te repito, ¿qué tan agradecido estás con lo que fuiste, lo que hiciste en tu pasado? ¿Qué tan orgulloso estás de eso? Obviamente hay acciones que tomé en el pasado que no me hace sentir orgulloso, pero acepto que es parte del proceso. Acepto que no tenía completa conciencia. Acepto entender que es parte de mi aprendizaje. Acepto entender que es parte de mi imperfección. Y no busco la perfección. De hecho, ni siquiera esta realidad es perfecta. Solamente la conciencia que lo sigue, que lo lleva, es perfecto porque lo hace de forma en una sincronía, en una orquesta, en una obra maestra, que es una locura. Pero para entender en dónde te encontrás, primero no tenés que encontrarte, primero te tenés que perder para empezar a encontrarte, para empezar a entender quién sos. Primero tenés que cuestionar todo lo que sos. La mayor cantidad de situaciones que te van a llevar a estar incómodo, te van a llevar a no vivir tu mejor versión, te van a hacer entender de que estar así, de destruido o en tus hábitos distractores, no es esa la vida en la que viniste a realmente vivir como propósito. No es ese el punto. Pero para que te puedas dar cuenta, tenés que entrar ahí, tenés que entrar en la oscuridad para saber entender dónde está la luz, porque es lo único que brilla, que es tu mejor versión. Pero para eso tenés que vivir ese proceso. Entonces hay que aceptar. Tenés que aceptar quién fuiste. Tenés que estar muy orgulloso porque eso te trajo a donde estás hoy. También tenés que estar orgulloso de lo que sos hoy porque pasaste situaciones difíciles. Absolutamente todos. Por ejemplo, vamos a hablar de algo mínimo cuando somos niños. Se nos pierde un juguete. Para eso, para nosotros, en ese estado de conciencia, es un problema y pudiste superar ese problema porque lo encontraste o tuviste paciencia o te tranquilizaste
En ese momento estamos estresados. Ahora de grandes, cuando somos adolescentes, tenemos una novia con el cual nos terminó, un novio nos terminó y eso es un problema. En ese estado de conciencia para esa versión es un problema y nos crea estrés, nos crea ansiedad. Entonces pudiste trascender eso. Ahora cuando sos adulto, no tenés para pagar tu alquiler y pudiste pagar tu alquiler, o pudiste pagar tu vehículo, o te pudiste comprar un vehículo, o pudiste salir de irte en colectivo, ahora empezar a irte en Bolt o en Uber. Perdón, Bolt es una plataforma paraguaya. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que depende en el estado de conciencia en el que te encuentres, vas a ir solucionando problemas. No esperes solucionar problemas de tu estado de conciencia a nivel 100 donde estás en el nivel 25. Pero ¿cómo puedes reconocer eso? Interpretando qué proceso estás viviendo, en qué parte del proceso te encontrás. Solamente de la única forma que vas a poder entender eso es aquí. Siempre lo voy a explicar y lo voy a seguir explicando, ¿ok? Siempre me van a ver hablar de esto, del guía del despertar de la conciencia, porque la persona que despertó su conciencia, que se llamó Jesús Cristo, te mostró todo el camino, te mostró absolutamente todo el paso a paso, literal, o sea, te mostró literal, en forma de metáfora, en forma de historia, ¿ok? El punto es cómo interpretas la historia, y el interpretar la historia está completamente acorde a tu estado de conciencia. No necesitas ir y tratar de forzar el entendimiento. Sin aplicar, sin cuestionar lo que dice ahí, va a hacer que empieces a vivir lo que se encarnó ahí, que fue a través de la historia de un humano que se encargó de encarnar su humano y luego cómo pasó a ser maestro de eso, de su propio humano, que es el Cristo. Jesús, humano, Cristo, maestro. Para yo entender este proceso tengo que cometerme a simplemente aceptar esto como una verdad, ¿sí? Cuestionar mi verdad con esto, porque esto es la única verdad que hay. Jesús es el único camino. Él mismo lo dice, su conciencia mismo lo explica, Dios mismo lo habló a través de él. Por ende, no es el hecho de hablar de una religión, ¿sí? Que tampoco es el punto de hablar de religión. Religión, familia, es solamente reelegir tu región de creencias. Es crear un sistema de creencias. ¿Sistema de qué crees? Sistema a dónde te querés dirigir, a qué querés seguir. Entonces, si no tenés claro ese camino, a dónde te querés dirigir, obviamente no tenés claro tu propio camino, no sabes a qué estás viniendo, por ende vas a vivir el camino de otro. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando para otro. Es muy normal. Hasta que encuentres tu camino, por lo menos estás convirtiéndote en una mejor versión a través del trabajo, aprendiendo cómo mejorar ventas, aprendiendo cómo administrar un negocio, aprendiendo cómo negociar con las personas, aprendiendo cómo atenderle a la gente, dependiendo del laburo en el que te encuentres, dependiendo del trabajo en el que estés. No importa lo que hagas, estás aprendiendo y un montón. Y estás en una empresa, por ejemplo, donde para que vos seas dueño de esa empresa, que sería tu idea, ¿cierto? Tu intención. Si tu intención es ser dueño de empresas, tenés que vivir por el primer paso, que es ser el empleado, que es ser el que limpia, que es ser el que le ceba el tereré o el que le ceba. Digo, hablo mucho para los paraguayos, pero sé que hay mucha gente acá que no es paraguaya, me conoce. O, no sé, literalmente servirle desde lo más bajo en la autoridad en esa empresa. Desde ahí se arranca. En este mundo existen autoridades, existen jerarquías, existen niveles de conciencia. Dependiendo del nivel de conciencia en el que te encuentres, vas a estar en un estado de realidad donde estés haciendo ciertas cosas, solucionando ciertos problemas. Y cuanto más soluciones efectivas, exitosas logras hacer, vas a ir avanzando en tu conciencia. Y van a haber decisiones que van a ser completamente un fracaso, van a ser erróneas. Lo viví yo, lo viviste vos, lo vivimos todos. El punto es entender que eso es normal, que eso es parte del proceso. El retroceso está antes del salto. Te vuelvo y te repito y que se te cale en la conciencia. El retroceso está antes del salto. Para yo dar un salto a mi disciplina, tengo que estar indisciplinado, tengo que estar en la pereza, tengo que no querer estar ahí para irme a la disciplina. Tengo que querer dejar de convertirme en mi peor versión para irme a mi mejor versión. ¿Ok? Retroceso antes del salto. ¿Sí? Para, por ejemplo, yo tirar una goma, una piedrita, así con estas gomitas, y las gomitas que son resortes,
¿ok? Lo estiro, le hago un retroceso para poder soltarlo y que yo pueda dirigir a donde quiero que vaya la piedrita. Pero si yo no hago, ok, el retroceso, solo lo aprieto y lo suelto, se cae la piedrita en el mismo lugar. No existió movimiento. Pero si yo de esa piedrita lo estiro, va a llegar el punto donde va a ser difícil de seguir estirando y lo voy a soltar. ¡Pum! Eso hace Dios. Él te hace el retroceso, ¿sí? Te muestra qué vas a tener que forjar ahí y te ataja fuerte porque te suelta y disparas. Te vas a tu siguiente salto cuántico, siguiente salto de realidad. Así funciona en todo, familia. Primero se acumula la fuerza, lo hago el retroceso y lo suelto. Entonces es ahí en el salto, es donde todos disfrutamos, pero en el retroceso nadie disfruta porque hay mucha presión, hay muchos problemas, hay incomodidades, hay fracasos, hay pérdidas, ¿ok? Es natural, en el mismo trading te cuenta, en absolutamente todos los negocios, no todos los días se venden, o se venden menos que otros días, o no se venden directamente, o hay semanas que no hay ventas, o en el trading hay semanas que hay pérdidas, son retrocesos para el salto, ¿ok? Por ende, absolutamente todo, no solamente hablo de dinero, no solamente cuando perdés dinero, sino cuando perdés una amistad, o cuando ganás una nueva amistad, o cuando tenés una conversación incómoda con alguien, estás en el retroceso para el siguiente salto. No importa, no quieras entender en dónde te encontrás, es solamente dejar que tu realidad se acomode acorde a tus hábitos, ¿sí? Porque tus hábitos son tus decisiones. Vos podés decidir levantarte a las 5, levantarte a las 7, levantarte a las 8, levantarte a las 3 de la tarde. Vos podés hacer eso, de vos depende. Ahora, el punto es soltar el control, pero poner una estructura, crear un sistema de creencias que te lleve a tu mejor versión. Dejar de interpretar esto como algo literal y entender que es una metáfora. Y para entender la metáfora lo tenés que aplicar sin cuestionar. ¿Cómo le vas a cuestionar a Dios que creó esto? ¿Ok? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios? Pero claramente por cuestionarle a Dios entendemos quién es Dios, porque ahí podemos reconocer el diablo, que es nuestra peor versión. Por cuestionar nuestra conciencia podemos reconocer qué versión nuestra está en la peor y en la mejor. ¿Qué versión nuestra nos lleva a crecer o nos lleva a destruirnos? Esa es la cuestión en la que me encantaría que te empieces a cometer. Y solamente este video es corto, porque suelo hablar de muchos temas, pero voy a arrancar con este video simplemente, lo dije muchas veces en este canal, lo vuelvo a repetir. Esta escuela está hecha para darte conciencia en tu proceso Phoenix 11. Desde ya te invito encarecidamente que vayas y estudies para que puedas interpretar cómo ser parte de la escuela donde están haciendo ventas, donde están aprendiendo a usar inteligencia artificial, están aprendiendo a crear una mejor relación, están aprendiendo a crear un mejor físico, una mejor mentalidad, crear ventas y generar más ingresos, poder permitirte vivir una mejor vida. Obviamente te puedo hablar desde la más congruencia y la más coherencia posible a eso. ¿Por qué? Porque no estoy en un lugar donde justamente hay videos donde no tenía sentido hablarte de abundancia, pero yo lo hacía porque tenía que quitar ese pensamiento, tenía que manifestar para documentar el proceso. Familia, muchos de los videos que van a ver en este canal eran en una pieza donde ni siquiera tenía luz, tenía que usar el aro de luz para que me dé luz en la cara y la luz de la computadora. No tenía luz de esa pieza, no tenía para arreglarlo. Ahora vean en qué situación nos encontramos, es solamente para darte fe. Dios me usa a mí como instrumento y canal de fe para poder explicarte, hacerte entender cuál es el camino y cuál es el proceso. ¿Sí? Porque lo documenté, para que vayas viendo, vas a ir consumiendo el contenido para que interpretes de dónde vengo y a dónde voy y quién soy hoy, para que vos puedas entender eso en vos. Pero si no estudias es imposible, no hay forma. Un video no te va a llevar a entender. Una sola vez que veas este video tampoco te va a llevar a entender. Hay que estudiar, familia, hay que interesarse un poco en conocerse más y eso te va a llevar a vivir una mejor vida. Desde ya te dejo el link del canal de Aura, ¿sí? Así se llama la escuela. Muchas veces le quise llamar Phoenix 11, pero Diosito hizo cosas, cambió en situaciones, puso personas, terminó dándole forma y vida a la escuela Aura para poder ser consciente de tu aura, consciente de tu energía, y eso se expresa en tu persona, en toda tu realidad, que son las 4 áreas maestras: dinero, relaciones, físico y mentalidad. Así que desde ya
Te agradezco por ver esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Deja tu me gusta, comentario y suscríbete si no estás suscrito. Chau, chau familia. Nos vemos.